Bueno, pues para mí es un honor presentar al licenciado Eric Hernández Navarrete. Él pues ya lo presenté, es enfermero de corazón, ya les di todo su currículum, todos sus títulos nobiliarios, pero pues de verdad es la cerecita del pastel y aquí vamos a lograr el conocimiento significativo donde ustedes lo van a plasmar. Ahorita se les va a pasar una hoja y vamos a hacer proceso enfermero. Adelante, un aplauso para él, por favor. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidas. Es un honor y un privilegio estar con ustedes. El mes de marzo ha sido un mes de días o de momentos importantes. Por ahí conmemoramos el Día de la Mujer hace un par de semanas. En esta semana se conmemoró el Día Mundial del Riñón, el jueves, estuvimos por ahí en actividades ayer y el jueves. Hace 8 días estaba la entrega de los Óscares allá en Hollywood y hoy estamos aquí en el foro de Comego, en este curso de enfermería perinatal, enfermería ginecobstetricia. Y bueno, pues por ahí, como les comentaba la doctora Claudia, les están proporcionando una hojita que básicamente es para que podamos hacer ahí anotaciones sobre lo que voy a platicar con ustedes a continuación en este taller. Pues la idea es que puedan ahí ir registrando a lo mejor ir haciendo apuntes de lo que nos acaban de platicar los ponentes, todos los ponentes previos y muy particularmente de la plática que acaba de dar mi querido jefe Alejandro, que fue un excelente preámbulo a este taller. Pues hoy vamos a aplicarlo de forma breve, demostrando que sí se puede aplicar de manera breve y concisa. Nada más que nos den luz verde. Acabo hace ratito de dejar mi plática también allá en la cabina de control, la copiaron, entonces debe de estar por allí. Mientras tanto, pues yo estoy completamente de acuerdo en que el no realizar registros clínicos de enfermería correctos y adecuados es una falta legal, ética y profesional. Y muchas veces tenemos la excusa, de hecho lo veo todos los días en diferentes foros, el pretexto de es que tenemos mucha carga de trabajo y por eso o me pongo a hacer notitas de enfermería con Nanda Niginok o me pongo a cuidar a mi paciente. Pero si tú le preguntas a un abogado o a un perito en enfermería qué es más importante, si lo que escribes o lo que haces con el paciente, la respuesta es que las dos cosas son importantes y son igual de importantes, no puedo omitir ni una ni la otra. Existe también una creencia equivocada de que las notas deben de ser enormes, como si tuvieras que escribir una enciclopedia, y no. Las estrategias a partir del uso de taxonomías nos permiten realizar notas de calidad. Y una nota de calidad debe de ser breve, debe de ser concisa, debe de ser precisa y debe de ser congruente con la realidad. Y sí es un reflejo de nuestro trabajo profesional. Hoy estamos en un momento histórico en el que hay un gran reconocimiento a la profesión de enfermería, poco a poco vamos ganando más terreno en ello. Incluso en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha reconocido de alguna manera la licenciatura en enfermería, pero tenemos que demostrar con hechos, y los hechos son nuestros cuidados y los registros que hacemos de ellos, porque constituyen una evidencia médico, legal y científica de nuestro trabajo. Entonces, los objetivos de esta plática, de este taller, son reflexionar sobre la importancia del adecuado registro clínico de enfermería en el contexto de la enfermería perinatal, mostrar ejemplos de registros clínicos en apego a las recomendaciones de calidad científica y generar evidencias científicas y médico-legales a partir de las notas de enfermería para el expediente clínico en cumplimiento con toda la normatividad, principalmente la NOM 004 del expediente, la NOM 019 de la práctica de la enfermería. Entonces, de acuerdo con, no sé si vieron, sí, pusieron atención a las diapositivas del jefe Alejandro. Él, como referencia bibliográfica, mostró el modelo de cuidado de enfermería actual, edición 2023, que se acaba de publicar apenas hace poquito, en diciembre del 2023. Y bueno, de ese mismo documento, del modelo del cuidado y de los lineamientos para la documentación de México, de la Secretaría de Salud, todo registro clínico debe de contar con la siguiente información: las etapas del proceso de atención en enfermería,
que también debo de platicarles. Nos encontramos en un momento de transición en el que desde hace ya más de 30 años hablábamos de 5 etapas. Bueno, si pusieron atención al modelo de cuidado que les presentó el jefe Alejandro, en un nivel que decía aplicabilidad del proceso enfermero, eran 6 etapas. Porque sí, la planeación ahora se está separando, la planeación de resultados de la planeación de intervenciones. Estamos en ese momento histórico. El proceso de atención a enfermería está evolucionando de 5 a 6 etapas en este momento. Y eso es muy importante para los que nos dedicamos a la educación en esto, porque cada taxonomía requiere su propia etapa. Y estaba en las diapositivas que hace ratito les platicaron. Si lo pueden ver después en la grabación, van a poder poner atención que el modelo del cuidado en el nivel 2 de aplicabilidad del proceso enfermero habla de 6 etapas. Y eso ya está publicado en la taxonomía NOC, sexta edición, y está publicado en la página de enfermería del Sevier. El Sevier es la editorial que tiene la dueña de los derechos de Nandanogini. Bueno, un registro clínico debe de incluir todas esas etapas, 5 o 6 etapas del proceso enfermero. Un método de valoración estandarizado, los problemas interdependientes definidos, que en el IMSS venimos trabajando con esto desde hace muchos años, pero en otras instituciones como es Secretaría de Salud o ISSSTE, el problema interdependiente no siempre lo identifican o lo conocen como tal. Tiene que ver con la patología, tiene que ver con el diagnóstico médico y o cualquier otra posible complicación del mismo. Pero en el IMSS ya tenemos más de 10 años trabajando con problemas interdependientes. De hecho, en el IMSS nuestra hoja tiene un espacio para ello, que así se denomina problema interdependiente, y lo desarrollamos de acuerdo al formato PES, como un enunciado, como un juicio clínico de la respuesta fisiopatológica. También, por supuesto, diagnósticos de enfermería apegados a NANDA y preferiblemente a la NANDA más actual, que la más reciente en español es la 2021-2023, edición hispanoamericana, porque también hay una edición de España. Y aunque ya estamos en 2024, no tarda en salir la edición 2024-2026, seguramente en el transcurso de este año. Ya la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo está trabajando en su traducción. Ella es una colega enfermera mexicana de la Universidad de Tamaulipas y ella es la traductora a la edición NANDA hispanoamericana, gran amiga mía. Por ahí le mandamos un saludo si nos está mirando en Facebook Live, ¿verdad? Planeación de resultados NOC, que aquí debo de confesar, nuestro formato IMSS carece de este espacio. No te pide en ningún cuadrito resultados NOC. Sin embargo, los formatos de Secretaría de Salud sí tienen un espacio que se llama resultados esperados. Si bien en el IMSS no te lo pide, decía el jefe Alejandro hace un momento, el hecho de que a la hoja de enfermería le falten datos del proceso en el formato, no quiere decir que la enfermera no los pueda escribir o no los pueda realizar. Entonces, si un paciente tiene dolor agudo relacionado con lesión por agentes físicos, evidenciado porque tiene expresión facial de dolor y una conducta expresiva y los parámetros fisiológicos alterados, mi objetivo, de acuerdo con el NOC, sería disminuir el nivel del dolor. Aunque yo no lo escriba en la hoja, lo estoy pensando, siempre lo tengo presente. La enfermera quiere disminuir el nivel del dolor. Y lo tenemos aquí, o tenemos que manejarlo aquí. El proceso enfermero no está en el papel, primero está aquí en nuestra mente, es la estructura de nuestro pensamiento, es la metodología que utilizamos. Bueno, la planeación de intervenciones y la ejecución de las mismas a través de taxonomía NIC, que lo facilita bastante, y por qué no, también las recomendaciones de las guías de práctica clínica son por definición cuidados de enfermería, son intervenciones de enfermería. Y, sin duda alguna, la evaluación. Ahora, uno de los mensajes que también quiero aprovechar en este foro para dejarles es, tenemos que dejar de hacer notas de rutina. Todos nos sabemos la canción. Ingresa paciente consciente, tranquilo, orientada, palidez de tegumentos, mucosas hidratadas, campos pulmonares bien ventilados, abdomen blando, globoso, depresible, asintomática. Riesgo de infección relacionado con patología de base. Se brindan cuidados generales de enfermería y signos vitales por turno y le ponen en la respuesta y evolución, pasa al siguiente turno. ¿Sí o no? Bueno, eso es una nota de rutina y no está completa y no es correcta, porque no siempre refleja la realidad de nuestros pacientes. Entonces, si queremos demostrar con hechos y con evidencias escritas que somos profesionales y que nos merecemos ese reconocimiento por el que tanto hemos peleado como enfermeras y enfermeros licenciados o más, debemos de demostrarlo desde allí, con nuestro registro clínico. Bueno,
Por supuesto, un plan de alta y recomendaciones para el autocuidado. Todo esto está basado en la normatividad mexicana. Este es el modelo del cuidado del que les platiqué, que el jefe Alejandro les platicó ampliamente de información de este. Y, bueno, pues además nuestros manuales, nuestros instructivos IMSS también se apegan a todo ello. Todo esto está tomado y basado en toda esta normatividad. Ahora bien, vamos a hablar de ejemplos, hay muchos. Ahí en la hoja del taller que les proporcioné, finalmente viene en un lado el registro clínico que utilizamos el IMSS, enfocado sobre todo a la parte del proceso atención enfermería, ¿verdad? Desde la valoración de signos y síntomas, es la primera etapa del proceso. El problema interdependiente y el diagnóstico de enfermería corresponden a la etapa de diagnóstico. La parte de intervenciones de colaboración y actividades de enfermería corresponde a las etapas de planeación y ejecución de intervenciones. Les decía que la hoja del IMSS carece de un espacio para el resultado NOC. Sin embargo, sí podríamos agregarlo ahí abajo del diagnóstico. Ahí en un último renglón, mi objetivo es disminuir el dolor, disminuir la hemorragia, controlar la hemorragia, disminuir la presión arterial. ¿Se podría hacer? Sí. No lo acostumbramos porque el manual y el mismo formato no lo incluye, es otra cosa, pero acuérdate que el PAE está aquí en tu mente de enfermera. Entonces, ¿deberíamos de documentarlo? Sí. En la hoja que está en su pantalla del lado derecho, su lado derecho de la pantalla, tenemos el formatito de la Secretaría de Salud. Y en este formatito de la Secretaría de Salud, sí hay un espacio para diagnóstico, resultado e intervenciones de enfermería o de la guía de práctica clínica. Pero la hoja del IMSS no tiene espacio para los resultados, sin embargo, no podríamos o no deberíamos de omitirlo. Esa es una meta que tenemos que empezar a modificar. Tenemos también en la respuesta y evolución la etapa de evaluación y finalmente en el plan de alta pues corresponde de nuevo a planeación y ejecución, pero de intervenciones educativas. Todo esto que está aquí ustedes lo pueden anotar ahí en su hojita de enfermería, en su hojita que les proporcionamos para el taller. Los que están en el modo presencial tienen un formatito que les dimos con estos dos ejemplos y ahí pueden ustedes ir anotando qué etapas del proceso corresponden, pero sobre todo algunos de los ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Ya los ponentes que me precedieron hablaron de la importancia de los protocolos como el código Mater o el código ERIO o código ORO y del papel de las enfermeras que forman parte de este equipo, incluyendo a todo el equipo multidisciplinario. Yo me voy a concentrar en la enfermera D, que es la que hace los registros, porque es muy importante lo que ella escriba. ¿Sí? Ya les hablaron de las demás, así que me voy a pasar a lo que tiene que documentar. En el contexto de una emergencia, por supuesto que es muy importante, pero aunque sea en cualquier otro contexto que no sea una emergencia, es igual de importante documentar correctamente lo que estamos haciendo, valorando, diagnosticando, planeando y ejecutando. Entonces, ahí en la hoja de enfermería es donde la enfermera D o la enfermera finalmente que esté a cargo de documentar tiene que registrarlo todo. En el IMSS valoramos por patrones funcionales de salud. Una mujer embarazada con un embarazo de riesgo tiene alteraciones en el patrón 1, percepción, manejo de la salud. En el 2, nutricional metabólico, sin duda, patologías como la preeclampsia o la diabetes gestacional alteran el metabolismo, ¿verdad? El patrón 4 de actividad de ejercicio, donde están los signos vitales cardiorrespiratorios y el estado hemodinámico. Por ejemplo, en una hemorragia obstétrica, en un estado de choque, sin duda estará alterado. O en una hipertensión, ahí estará el patrón 4 de actividad y ejercicio. Entonces, nosotros que en el IMSS le ponemos un tachecito a los patrones, estos son los más importantes en una mujer embarazada de riesgo. El 6, cognitivo perceptual, que habla del sistema nervioso central, del estado de conciencia o cualquier signo o síntoma del aparato del sistema nervioso. Tenemos también, y el más importante, por eso lo enmarcamos ahí en rojo, el patrón 9 de sexualidad y reproducción. De hecho, este es el patrón prioritario y principal que atendemos los que estamos en áreas ginecobstétricas y de enfermería perinatal. Y finalmente, y no menos importante, la parte psicoemocional, el patrón 10, al menos de adaptación y tolerancia al estrés. Estos serían los patrones prioritarios, el 1, el 2, el 4, el 6, el 9 principalmente, y el 10 son los patrones funcionales de salud prioritarios. Sin embargo, para tu notita de valoración, en la hoja IMSS lo que tenemos son numeritos y tachamos el patrón, pero a veces no sabemos cómo iniciar nuestra nota de enfermería. Aunque ya les hablaron de esto, este también puede ser el orden en el que hagamos nuestra valoración, el orden de ABCDE, de abrir la vía, bueno, cómo se encuentra la vía aérea o la ventilación o el estado respiratorio, el estado circulatorio, si hay algún desorden o alguna
alteración neurológica, y finalmente exponer si hay algún tipo de lesiones o signos y síntomas. Todo esto es también lo que se valora en el momento del triage obstétrico. Incluso se vale en la nota de valoración colocar qué color de triage se determinó. Aunque haga el triage otra persona, por ejemplo, en nuestro hospital suele ser un médico el que está a cargo de triage, pero hay personal de enfermería participando también. Entonces, en el registro clínico de enfermería, documenten en la valoración qué color le asignaron o qué nivel de riesgo se le asignó en el triage obstétrico, para que a partir de ahí, además, va a justificarse si se activó o no un código de emergencias, ¿verdad? Entonces, tu valoración puede ir en este orden. Primero, cómo se encuentra la vía aérea o el patrón respiratorio, la saturación de oxígeno, el estado circulatorio, los signos vitales, y sí hay que interpretarlos, porque hay un mito que queremos romper. De repente en el instituto y en muchos lugares dicen, es que como los signos vitales ya están en la gráfica, pues ya para qué los escribes en tu nota. ¿Qué crees? Que la nota de valoración es tu interpretación de esos datos. Entonces, lo que está en la gráfica son solamente números, pero cuando tú los transformas en una nota, tendrás que documentar cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, su estado hemodinámico, los pulsos, el llenado capilar, la coloración cutánea, y hay que documentarlo. Si hay algún tipo de deterioro neurológico del estado de conciencia, por ejemplo, con la escala de Glasgow, o si hay presencia de signos o síntomas como crisis convulsivas o alteraciones en los reflejos, también se debería de documentar en la valoración. Si hay, por ejemplo, en la parte de la exposición, en la exploración física, datos de alarma en el embarazo, como hemorragia, como disminución de la motilidad fetal, como la frecuencia cardíaca fetal, todo eso fundamentado en los patrones funcionales que ya hemos mencionado, o por aparatos y sistemas, también se puede justificar y fundamentar para tener una nota de enfermería, pues, al final yo sé que en la vida real hacemos una valoración focalizada, pero debe de ser lo más completa posible. Entonces, todos los datos que se incluyeron en el triage obstétrico, de lo que observamos, de lo que interrogamos y de los signos vitales, con palabras cortas y breves, se pueden documentar así en la parte de valoración o de signos y síntomas. Por ejemplo, hay que interpretarlos: taquicardia o bradicardia, taquipnea o bradipnea, hipertensión o hipotensión, fiebre o febrícula o hipertermia, desaturación de oxígeno o hipoxia, cómo está el patrón respiratorio, normal o alterado, o tiene disnea y cómo se encuentra, leve, moderada, sustancial. De hecho, en la valoración, aunque aquí no lo puse en la diapositiva, podemos aprovechar las herramientas de la taxonomía NOC, porque la escala Likert y la puntuación Diana coinciden con esto de la valoración. Yo puedo decir que mi paciente tiene una desviación grave del rango normal de los signos vitales y eso es una valoración basada en el NOC. En el estado de conciencia, decíamos, puede basarse en la escala de Glasgow o en el resultado NOC, estado neurológico, si está comprometido, levemente comprometido, moderadamente comprometido o gravemente comprometido. Y finalmente, en el NOC también tenemos un resultado que se llama estado materno. Ahorita se los voy a colocar en otra diapositiva, pero podemos ahí identificar cuáles son esos signos o síntomas del estado materno alterado y qué tan alterados se encuentran, de forma levemente comprometida o moderadamente comprometida o sustancialmente comprometida. Y para que tu nota, aunque sea una nota focalizada, pero que sea verdaderamente integral, hay que incluir aspectos emocionales, sociales y espirituales. No nos olvidemos de eso. Eso en cuanto a la valoración clínica. ¿Te cabe perfectamente bien en el espacio de la valoración de signos y síntomas? Sí, de hecho sí cabe. En esos poquitos renglones podemos hacer de forma muy breve y sintetizada una descripción del estado materno y del estado, en este caso incluso hemodinámico y respiratorio, de nuestra paciente. Luego, tenemos los problemas interdependientes más frecuentes en nuestras pacientes, que si somos de cualquier institución que no sea IMSS, solamente es el nombre de ellos: hemorragia obstétrica, choque hipovolémico, hipertensión o preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, choque séptico, tromboembolia pulmonar, son algunos ejemplos. Si eres personal IMSS, tenemos que desarrollarlos con el formato PES. Por ejemplo, hemorragia obstétrica secundaria a atonía uterina manifestada por una pérdida de sangre de más de 500 o de 1000 mililitros, más la hipotensión arterial, la taquicardia, etcétera, etcétera. Así tendríamos que documentarlo nosotros en el registro clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social con el formato PES. Además, también hay problemas interdependientes de riesgo, también se manejan para prevenir complicaciones. Por ejemplo, una paciente que tenga preeclampsia secundaria a
múltiples factores porque es una patología multifactorial, pero asociada también con el embarazo, manifestada por hipertensión, edema, proteinuria. Bueno, esta paciente tiene riesgo de eclampsia o riesgo de síndrome de HELLP secundario a la misma preeclampsia, eclampsia. Y hay que documentar también los problemas interdependientes de riesgo. Ok. Luego tenemos que, y en el espacio de la hoja de enfermería del IMSS, sí hay un cuadrito que pide el problema interdependiente. En la hoja de Secretaría de Salud o del ISSSTE no lo mencionan, pero podrían colocarlo abajito de su diagnóstico de enfermería, porque al final esto corresponde también a la etapa de diagnóstico. Este es el diagnóstico médico y entonces también corresponde a un juicio clínico, pero de la respuesta fisiopatológica o de la enfermedad. Ok. Luego, los diagnósticos de enfermería más frecuentes en ginecobstetricia, hablando de la mujer, de la adulta, de la mamá. Riesgo de alteración de la diada materno-fetal, exceso de volumen de líquidos o déficit de volumen de líquidos, riesgo de sangrado, cuando todavía no lo hay, si ya lo hay, riesgo de shock o disminución del gasto cardíaco, dolor agudo o dolor de parto o disconfort, deterioro de la integridad tisular, todas las que son postoperadas de una cesárea o que al menos se les haya realizado una episiotomía, esa herida es deterioro de la integridad tisular. Riesgo de infección de la herida quirúrgica o el riesgo de infección en general, pero hay que justificarlo y documentarlo bien de acuerdo al lenguaje estandarizado incluido en la NANDA. No inventen los diagnósticos de enfermería, porque eso también nos habla de una inadecuada aplicación del proceso enfermero. El modelo de cuidado nacional actualmente pide que nos apeguemos a los lenguajes estandarizados, no cambiarles cosas y no inventar diagnósticos de enfermería. Sí, la NANDA es un lenguaje estandarizado en proceso de desarrollo, pero justamente su propósito es tener un lenguaje científico unificado. Cuando tú te inventas los diagnósticos de enfermería o aquellas escuelas que les enseñan a los alumnos a que los inventen, nos estamos desviando del programa nacional en el cual se exige y se pide que nos apeguemos a una taxonomía estandarizada como lo es la NANDA. Tenemos también riesgo de trombosis, que es otro de los problemas de riesgo muy importantes, confusión aguda, hipertermia, patrón respiratorio ineficaz. Solo son algunos ejemplos de diagnósticos de enfermería y hay que documentarlos completos, no solamente la etiqueta, hay que documentar todo el enunciado diagnóstico. Por ejemplo, riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionado con un control prenatal inadecuado, punto y aparte como condición asociada, por ejemplo, complicaciones en el embarazo o alteraciones en el metabolismo de la glucosa o alteraciones en el aporte de oxígeno fetal. Son ejemplos de cómo documentar, en este caso, un diagnóstico de riesgo. Ahorita vamos a hablar de algunos otros ejemplos. Todo eso se documenta en el espacio del diagnóstico enfermero. Deben de ser enunciados diagnósticos. Y acuérdense algo muy importante, porque todavía en este momento se les llaman, o hay gente que les dice diagnósticos reales. Desde el 2015 que ya no se llaman diagnósticos reales, o sea, ya casi 10 años. NANDA los llama diagnósticos enfocados en el problema. Sin embargo, todavía en muchos foros o en muchas escuelas veo que les siguen enseñando el diagnóstico real. Ese ya quedó atrás. Ya el término correcto es diagnóstico enfocado en el problema, o los diagnósticos de riesgo ya no se llaman potenciales, se llaman diagnósticos enfermeros de riesgo, y los diagnósticos enfermeros de promoción de la salud tampoco se llaman de bienestar, ya no, o de salud, ya no, porque además no diagnostican que la persona esté bien o que esté sana. Lo que diagnostican los de promoción a la salud son que la mujer, en este caso la embarazada o la mujer en trabajo de parto o en puerperio, expresa el deseo de mejorar algo. Y aunque no está en la lista de estas diapositivas, podría haber, por ejemplo, disposición para mejorar el proceso de maternidad, disposición para mejorar la autogestión de la salud, disposición para mejorar la alfabetización en salud, disposición para mejorar la lactancia materna. Entonces son solo algunos ejemplos de diagnósticos de promoción a la salud que determinan que aunque la mujer esté en este momento en un contexto de un embarazo de riesgo, pues finalmente ella desea mejorar su estado actual. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el de hipertermia relacionado con deshidratación, manifestado por hipotensión, irritabilidad, piel caliente al tacto, rubor, taquicardia y taquipnea, y como condición asociada la enfermedad. Así vienen en la NANDA. En la tarde le ponen dolor agudo relacionado con lesión por agentes biológicos, manifestado por autoinforme de características de intensidad del dolor, por ejemplo la EVA, ¿no?
3 de 10, 5 de 10, 8 de 10, eso va en la valoración o eso está en la gráfica, pero el diagnóstico pues es ponerle nombre al problema de mi paciente con un lenguaje estandarizado. La expresión facial de dolor, la expresión verbal del dolor también aplica. Si es una paciente que tiene problema respiratorio como disnea, bueno, pues patrón respiratorio ineficaz relacionado con ansiedad o dolor o fatiga de los músculos accesorios de la respiración, y obesidad, y ahí me faltó poner el manifestado por, pero pues sería manifestado por disnea, taquipnea, el uso de los músculos accesorios y como condición asociada a un síndrome de hipoventilación. Ese, por ejemplo, fue muy frecuente, no solo en la embarazada, sino en general en la población cuando tuvimos la parte más crítica de la pandemia, ¿no? En la primera y la segunda ola, esa era la respuesta humana más frecuente en todas las personas que atendíamos. Todo esto, decimos, pues va en el apartado de diagnósticos de enfermería. Ya sea que estés en el IMSS o que estés en la Secretaría de Salud, tu hoja de enfermería sí tiene un cuadrito que dice ahí va el diagnóstico de enfermería. O si tienes un formato en el que no se incluya, podemos utilizar este modelo o este formato SOAPIE que les platicaron hace un momento, en donde también la letra A del análisis corresponde al diagnóstico de enfermería. Al final voy a mostrarles un ejemplo de SOAPIE, por ejemplo. Bueno, los resultados no más aplicables en ginecobstetricia, entre otros muchos, serían estado materno preparto durante todo el embarazo, estado materno durante el parto, estado materno puerperio, estado de salud personal, signos vitales y sobrecarga, severidad de la sobrecarga de líquidos o equilibrio hídrico, y cada uno de ellos podemos valorarlos si se encuentran gravemente comprometidos o sustancialmente comprometidos o moderadamente comprometidos o levemente comprometidos o no comprometidos, o si hay alguna desviación grave, sustancial, moderada, leve o ninguna desviación del rango normal de algunos de los indicadores que corresponden a estos resultados. Esto lo puedo utilizar tanto en la nota de valoración y en la parte de la planeación. Por ejemplo, si yo estoy con una paciente de una emergencia obstétrica, de un código máter o de un código aéreo o de un código oro, que ahora le denominan también así en algunos lugares, pues a lo mejor mi objetivo va a ser mejorar el estado materno durante el parto, que está ahorita gravemente comprometido, yo lo quiero llevar a levemente o no comprometido con mis intervenciones de enfermería, y para ello me puedo basar en los indicadores, que al final de cuenta, todos los indicadores de la taxonomía NOC son signos y síntomas, son signos y síntomas que se pueden medir con esas escalas Likert de 1 a 5, pero en tus notas de enfermería, IMSS, por ejemplo, no escribimos números del 1 al 5, lo que documentamos son las palabras. El estado materno está gravemente comprometido porque la paciente tiene la presión arterial y la frecuencia cardíaca con una desviación grave del rango normal y porque tiene una hemorragia o un sangrado sustancial o grave. Eso en la valoración, y mi objetivo es mejorar el estado materno. Para lograrlo, mis intervenciones de enfermería serán algunas de las siguientes. Esto va en el apartado. El IMSS no tiene un espacio para resultados, Secretaría de Salud sí, pero igual podemos ponerlo abajo del diagnóstico de enfermería. Pero donde sí lo tiene, ahí hay un cuadrito en la Secretaría de Salud donde te pide poner aquí el resultado esperado, el resultado NOC o tus objetivos, que cuando se redactan en forma de objetivos, normalmente lo que hacemos es agregarle un verbo en infinitivo, favorecer el estado materno o mejorar el estado materno, disminuir la severidad de la sobrecarga de líquidos, son mejorar los signos vitales, disminuir la presión arterial, aumentar la temperatura, dependiendo de la alteración que el paciente tenga, los objetivos se redactan con verbos en infinitivo que preceden o al resultado NOC o a los indicadores NOC. Ok. Para lograr mejorar a nuestro paciente, porque por principio bioético de beneficencia siempre queremos mejorar a nuestro paciente, eso es evidente. Para lograr eso, nuestras intervenciones que están en la NIC pueden ser algunas de ellas. Puse en rojo las más importantes y esto se escribe en la hoja de enfermería en el apartado que se llama intervenciones de colaboración o en el que se llama actividades de enfermería, que más que actividades lo que documentamos son también intervenciones independientes, o en la hoja de Secretaría de Salud va en el espacio que se llama tal cual intervenciones y o recomendaciones de las guías de práctica clínica. De la taxonomía NIC tenemos los siguientes intervenciones, los siguientes cuidados, que es cuidados del embarazo de alto riesgo. Para toda paciente que tenga desde el riesgo de alteración de la diada materno-fetal hasta un embarazo, ya un trabajo de parto, ¿no? Cuidados intraparto, administración de la medicación, monitorización de los signos vitales, si le instalas un acceso vascular, punción intravenosa, cuidados en la emergencia que corresponde al código cuando se activa, interpretación de datos de laboratorio, vigilancia
manejo de líquidos y electrolitos, terapia intravenosa. Si tiene una sola solución Hartmann fisiológica para mantener o para hidratar a la paciente o para reponer líquidos, terapia intravenosa es la etiqueta NIC. Y aparte, recuerden que cada intervención cuenta con un montón de actividades, pero como en la hoja de enfermería no caben todas las actividades, al menos deberíamos de documentar la etiqueta de las intervenciones NIC y, de ser necesario, valdría la pena quizá documentar alguna o algunas actividades de forma muy selecta, pero no puedo escribir actividades, el espacio es muy pequeño, el tiempo que tienes disponible también es muy corto. ¿Puedes documentar entonces etiquetas NIC? Sí, yo recomiendo que además agreguen alguna o algunas actividades para ello, pero no muchas y no todas, y esas sí pueden ser de manera sintetizada. Administración de hemoderivados, disminución de la hemorragia útero anteparto o útero posparto, manejo de la hipovolemia, son solo algunas de las etiquetas NIC de intervenciones de enfermería. Recuerda, cada una de ellas consta de 20, 30 o 50 o más actividades. Tú de forma selecta realizarás las necesarias para tu paciente, pero en tu registro clínico, por tiempos y por espacios, solamente puedes poner la etiqueta NIC y especificar algunos puntos importantes de las actividades de forma muy breve y muy sintetizada. Además, algo súper importante en la parte de todos estos registros es que cada anotación debe de tener su hora exacta en la que lo identificaste o en la que realizaste y ejecutaste estos cuidados, porque si no le pones los horarios, o hay veces que le ponen un error muy común, una mala práctica, porque no les da tiempo y les da flojera, no sé, le ponen en el espacio del horario, si es matutino le ponen 7 de la mañana, una raya hasta abajo y luego 14:30. Bueno, ¿qué estoy diciendo legalmente si lo escribo así? Viste al paciente a las 7 de la mañana, estás cancelando todas las demás intervenciones que hayas escrito, las cancelaste y volviste a ver al paciente a las 14 horas. Médico legalmente hay gente en la cárcel por esto. Entonces tengan cuidado, documenten bien los horarios, intervención por intervención, renglón por renglón. Puedo poner el rango de tiempo de 7 a 14, sí, pero en el renglón, en el cuadrito, no de arriba hasta abajo. Esto es una mala práctica que sí tiene en la cárcel gente. Cuidado con eso, lo de los horarios es fundamental, porque muchas veces sí lo hicimos en la vida real, pero al documentarlo mal, lo importante es lo que está escrito. Y acuérdense que aquello que no está escrito, no se dice, no existe, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante lo de los horarios, lo de los momentos, lo de los movimientos, especificarlo muy bien ahí en la hoja y tiene un espacio para ello. Más intervenciones, manejo del dolor, incluso hay manejo del dolor agudo, manejo del dolor crónico, cuidado de las heridas, control de infecciones, protección contra las infecciones, precauciones quirúrgicas, monitorización neurológica, oxigenoterapia. Vean, sí son muchas, no necesito poner solamente CGE, ¿no? Cuidados generales de enfermería, cuando hay tantas intervenciones que sí hacemos y que sí nos podría dar tiempo de hacerlo porque no requiere demasiado tiempo. NIC nos da estas herramientas. Todo esto va en la parte de intervenciones de enfermería. Por ejemplo, en la respuesta y evolución, yo siempre les digo, no le pongan pasa al siguiente turno porque eso no es ni respuesta ni evolución. Que mi jefa me dice que le tengo que poner pasa al siguiente turno, bueno, eso no es respuesta ni evolución. Lo que estás diciendo es, a mí ya no me toca, le toca a la que me recibió. Pasa al siguiente turno significa eso, legalmente. Pero entonces, agrégale cómo pasó al siguiente turno. O sea, pasa al siguiente turno, continúa hipertensa, o pasa al siguiente turno, continúa la hemorragia, o disminuyó, o aumentó. ¿Qué pasó con el dolor? Realmente la respuesta y evolución son cambios en los signos y síntomas. Disminuye cefalea, continúa la fiebre, continúa la disnea, continúa la tos, continúa con malestar general, mejoró el patrón respiratorio. Los cambios en los signos y síntomas. Y aquí también podemos utilizar la taxonomía NOC. Mi paciente que tenía el estado materno gravemente comprometido, a lo mejor ahora ya tiene un estado materno posparto o puerperio levemente comprometido. Y así se puede documentar en la respuesta y evolución. Signos vitales que estaban con desviación grave del rango normal al inicio, a lo mejor aquí ya puedo poner que tiene signos vitales con desviación leve o sin desviación del rango normal. Pasa al siguiente turno, más que respuesta y evolución sería una observación. Y también hay un espacio para observaciones, pero no es evaluación del paciente, sin duda alguna. ¿Me deslinda? Sí, pero nada más de que ya entregué, no de todo lo demás, ¿ok? Bueno, ya vamos a terminar casi. De manera que tenemos ahí un ejemplo, a ver si lo alcanzan a leer porque está un poquito chiquito. Es una nota de valoración que menciona
disfunción cognitiva, agitación psicomotriz, presencia de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas de 3 minutos de duración, estado neurológico sustancialmente comprometido, movimientos fetales presentes, frecuencia cardíaca fetal de 145. Su problema interdependiente es eclampsia, secundario a preeclampsia y antecedentes de hipertensión, manifestado por alteraciones neurológicas, crisis convulsivas tónico-clónicas. El diagnóstico de enfermería es confusión aguda relacionado con deshidratación, dolor y retención urinaria y tiene como condición asociada disminución del nivel de conciencia, metabolismo alterado y trastornos neurocognitivos. La parte de la planeación, aunque no me la pide la hoja del IMSS, la enfermera siempre piensa mejorar el estado neurológico a levemente o a no comprometido. Aunque no lo escribas, siempre lo piensas. Y luego, las intervenciones, administración de medicación, monitorización de signos vitales, punción intravenosa, manejo de líquidos y electrolitos, terapia intravenosa, cuidados en la emergencia, interpretación de datos de laboratorio, monitorización y vigilancia neurológica y oxigenoterapia. Y luego, la respuesta y evolución, en vez de pasa al siguiente turno, le ponemos que mejoró el estado neurológico y el estado materno A, levemente comprometido sin más episodios de crisis convulsivas. Solo es un ejemplo, no es la nota perfecta, pero cumple con todos los criterios de calidad que hemos mencionado anteriormente. Ahí está un momento más, porque veo que le están sacando foto, gracias, yo también quiero salir en la foto. Y entonces vamos a hacer un último ejemplo ya para finalizar, porque ya estoy con el tiempo encima. Entonces, esta es una nota donde no hay una hoja que tenga estructura, pero decíamos que podemos usar el proceso y el SOAPIE. Por ejemplo, aquí está. La nota dice que tiene 166/110 milímetros de mercurio de presión arterial, o le podemos poner hipertensión grave, ¿no? Edema de 3 cruces, balance de líquidos positivo de más de 1000 mililitros, ansiedad, aumento de peso en corto tiempo, patrón funcional alterado, 2, nutricional metabólico. El diagnóstico es exceso de volumen de líquidos relacionado con ingesta excesiva de sodio, evidenciado por presión arterial alterada, ansiedad, edema, aumento de peso, aportes superiores a las pérdidas y como condición asociada, derivaciones que afectan la eliminación de líquidos, que es como está descrito en la NANDA más actual. En la parte de planeación, pues nuestro objetivo es mejorar los signos vitales a una desviación leve del rango normal, al menos, y disminuir la severidad de la sobrecarga de líquidos de sustancial a leve o a ninguna. Para lograrlo, mis intervenciones muy focalizadas son monitorizar los signos vitales, terapia intravenosa, administración de medicación, vigilancia, manejo de líquidos y electrolitos, y en la respuesta y evolución, pues continúa con signos vitales con desviación sustancial, porque hasta cuando no mejora hay que documentarlo como es. Se avisa a los médicos de guardia que continúa con la hipertensión, pendiente la interconsulta con la terapia intensiva. Y algo muy similar en espacios que solo tienen cuadritos muy chiquitos, es exactamente lo mismo, exactamente una nota más sintetizada. Ahí simplemente estamos en el exceso de volumen de líquidos, edema, el riesgo de desequilibrio electrolítico, como lo demuestra el exceso de volumen de líquidos, y la condición asociada al compromiso de los mecanismos reguladores. El objetivo es prevenir el desequilibrio electrolítico. Las intervenciones son manejo de líquidos, terapia intravenosa, vigilancia, cuidados del embarazo de alto riesgo, monitorización de los signos vitales, y en la evaluación continúa sin datos de desequilibrio electrolítico. Esa es una nota SOAPIE. No son notas perfectas, pero cumplen con todos los criterios, son breves, son concisas, son precisas y son congruentes. Entonces, acabamos de hacer varios PAES en cosa de unos minutos. ¿Se puede? Sí se puede. Depende de nuestros conocimientos, habilidades y destrezas. Por eso es importante que estudien proceso. Los invitamos a los cursos que damos de proceso. Y bueno, pues con esto estamos prácticamente terminando. Amo estas frases. La enfermería es un arte en continua evolución en el que permanecer inmóvil es retroceder, lo dijo mamá Florence Nightingale. Y esta otra, que es de Confucio, es porque hoy ya saben cómo se puede aplicar proceso enfermero. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que al principio, lo dijo Confucio. Con eso termino, muchas gracias, ha sido un honor, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos la excelente ponencia del licenciado Eric, nuestro ponente estrella en la unidad médica de alta especialidad de la Gineco 3. Vamos a organizar más foros, como pueden ver, sí es muy relevante, muy importante y de repercusión legal lo que ustedes hacen en enfermería. Cuando queremos saber o llegar al fondo de las cosas, cuando tenemos un caso médico legal, cuando tenemos una demanda, una queja, un caso complicado, pues reconocemos como directivos que quien tiene la palabra o la última palabra a detalle es ustedes como enfermería. Entonces, sus registros, muchísimas gracias a todos los profesores. Gracias, licenciado. Muchas gracias, doctora. Un aplauso.
un honor y un gusto. Adelante. Pues pasemos. Pues bueno, damos con esta última plática concluido